sencillo. Fíjese que el apunte son todos teoremas. Hay 6 ejercicios numéricos al final de todo que son muy simples, muy sencillos. Y hay poca cuenta por hacer acá. Muy poca cuenta por hacer. Así que, más allá de los teoremas, sí hay mucho teorema, mucha demostración. Y muchos teoremas se toman en los finales. Medio avisándoles para que vean. Muy bien, vamos a compartir todo. ¿Pero los grupos los vamos a armar nosotros o todavía ustedes no decidieron eso? Lo estamos charlando con Patricia, no sé cómo van llegando al profesorado, porque hablamos de hacerlo en presencial, un poco para anticiparnos de que van a ser los finales, pero sé que en álgebra lo van a tomar presencial. Sí, ella toma presencial. Ya me pidió la profesora Bosa, hablaba de que yo le diera el viernes 13 de noviembre. 12 o 13 era, sí. 12. No quiero anticipar, hablamos con ustedes, no hablo nada. Bueno, yo le propuse un cambio. Que hable ella porque no es una cuestión mía, ¿sí? Le propuse un cambio. Por ahí a usted no le conviene, pero bueno, no queda otra. Después hablarán con la profesora Bosa, hablarán con ella y ella le va a proponer una cuestión en función también que nos sirva a nosotros para la geometría y a ella espero que le sirva para... Ella me propuso una cosa, yo le propuse otra, a ver cómo quedamos. A ver si nos sirve a los dos y a ustedes también, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. Al final de todo, pues, espero que no sea que tengamos que ir a rendir los dos el mismo día, ¿no? Justamente no. Bueno, empezamos acá con ángulos en la circunferencia. Obviamente, cuando uno dice ángulos en la circunferencia, dice, ¿qué ángulo en la circunferencia? No hay líneas rectas en la circunferencia. ¿De qué ángulo está hablando? Sí, hay ángulos, de los cuales vamos a hablar. Están los ángulos centrales, los ángulos inscriptos, los semiscriptos, los ángulos exteriores, los ángulos interiores, que son definiciones que vamos a tener que ir aprendiendo, escuchando, diciendo, para aprenderlas. Porque hay mucho texto acá, mucha palabra. Y entonces, cuando yo digo ángulo central, ángulo inscripto, ángulo semiscripto, ángulo exterior, ángulo interior, son todos ángulos, no dejan de ser ángulos, con un vértice, con dos lados que son semirrectas, pero cada uno tiene el vértice en un lado distinto, algunos comparten, puede ser el mismo lado, el mismo vértice, perdón, el mismo lugar. Hay cosas que son casi como obvias. Yo digo ángulo central, ahora lo voy a explicar igual. ¿Sí? Se me ocurre que cualquiera pensaría, por ahí yo porque ya lo sé, pero que el vértice está en el centro de la circunferencia. Y sí, tiene razón. El ángulo central, el vértice está en el centro de la circunferencia. Y si uno dice ángulo interior, y el vértice va a estar en el interior de la circunferencia. Y si dice ángulo exterior, el vértice va a estar afuera de la circunferencia. Hay como palabras que más te indican. Después hay otros dos ángulos que son el inscripto y el semiscripto, que son ángulos que están con vértice en la circunferencia. Pero hay que ver qué quiere decir inscripto y qué quiere decir semi-inscripto. O sea, inscripto en la circunferencia y semi-inscripto, semi, como mitad y mitad. Un poco para hablar en el barrio para que se entienda. Pero antes de llegar a los ángulos, vamos a hablar de cosas que ya conocen. Si bien acá de ecuación de circunferencia no vamos a hablar nada, porque ecuación va a venir en cónicas, que es la unidad que sigue, vamos a nombrar la circunferencia todo el tiempo. La circunferencia, la definición, ¿sí? La definición de circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otro, que están a igual distancia de otro. Ese otro punto se llama centro. Todos los puntos que equidistan, que están a una igual distancia de otro punto llamado centro, se llama circunferencia. Esa equidistancia, esa distancia entre ese punto y cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Todos los puntos del plano, que están a la misma distancia del punto O, llamado centro, esa distancia es R, todos esos puntos se llaman circunferencia. Ese O se llama centro de la circunferencia
y ese radio, o ese segmento OA, ¿sí? Es el radio de la circunferencia, el segmento OA. El segmento entre cualquier punto de la circunferencia y su centro se llama radio. En este caso es OA. Cualquier, se escribe así, circunferencia se escribe circunferencia de centro O y radio R. Yo tengo en el pizarrón, esa C, la haría un poco más cursiva, un poco más, no sé si, con más rulito. Eso quiere decir circunferencia, sería así, circunferencia de centro O y radio R. C, paréntesis, O, coma, o punto y coma, R. Eso quiere decir circunferencia con el centro del punto O y radio R. Puede ser circunferencia del punto O en este caso y radio 4, 5, una medida. Igual acá muchas medidas no vamos a hablar porque son todas cuestiones teóricas. La distancia entre O y A se llama radio. Radio es D entre O y A. O sea, la distancia que hay entre el punto O y el punto A. Un punto cualquiera de la circunferencia y su centro. A eso llamamos radio. Si A pertenece a la circunferencia, muy hacia abajo. ¿Sí? Ahora, para todo punto P, tal que se cumpla que la distancia entre O y P es menor que el radio, ese punto se va a llamar punto interior. Cualquier punto, repito, cuya distancia entre ese punto y el centro de la circunferencia sea menor que el radio, ese punto es interior. Y cualquier punto Q, tal que la distancia entre ese punto Q y el centro de la circunferencia sea mayor que el radio, ese punto va a ser exterior. Cuando la distancia sea igual al radio, ese punto va a pertenecer a la circunferencia. Todos los puntos interiores, a todos los puntos interiores de una circunferencia se los llama círculo. A todos los que están dentro de la circunferencia se llama círculo. En realidad, el círculo es el área de la circunferencia. Cuando yo hablo de círculo, estoy hablando de su área. Sí, estoy hablando de una unidad cuadrada, porque yo para medir el círculo tengo que medirlo, lo tengo que medir en unidades cuadradas. Centímetro cuadrado, metro cuadrado, pulgada cuadrada. ¿Sí? O una medida de área, que es una medida cuadrada. Área. En cambio, la circunferencia es una medida de longitud. Cuando yo hablo de circunferencia, hablo de una medida en centímetros, o en metros, ¿sí? O en millas, pero hablo de una medida de longitud, de dimensión 1. El círculo se mide en una dimensión 2, en superficie, y la circunferencia se mide en una medida de longitud, una medida de longitud, de dimensión 1. Profe, Entonces, perdón. no le iba a preguntar si el círculo incluye la circunferencia. En realidad, la circunferencia sería como el diámetro del círculo. Pero el diámetro no tiene tamaño en espesor, tiene tamaño en longitud. Ese círculo, si bien hay puntos en la circunferencia, esos puntos que son el borde del círculo, de la circunferencia, no le aportan área al círculo, no le aportan tamaño. Uno va a decir, es más, a la circunferencia, le saco a la circunferencia completa, circunferencia y círculo, le saco el radio, le saco la circunferencia, uno va a decir, me queda más chica la circunferencia. En realidad, no puedo hablar de eso, no puedo asegurarlo en términos taxativos. A ver, el diámetro, la circunferencia, que es el diámetro, circunferencia que es el perímetro del círculo, el círculo es el área, lo que está dentro, la superficie. Si yo le saco ese bordecito, ese comilla, no es bordecito, porque no hay bordecito ni bordezazo, yo le saco la circunferencia, en la realidad de área no le saco nada. Bueno, yo le saco un montón de puntos, ¿cómo no va a medir menos? El punto no tiene dimensión. ¿Sí? Una línea no tiene grosor. No es un alambre, una soga, un cable, sí, que yo enrosqué la circunferencia, que armé la circunferencia. ¿Sí? Es material, esto es inmaterial, esto es ideal. ¿Se entiende lo que digo? Si yo a la circunferencia, al círculo, perdón, le saco la circunferencia, le saco el borde, de área no le saco nada. A un cuadrado, yo le saco el perímetro, se lo saco, si se pudiera borrárselo, dibujar un cuadrado con línea punteada, con puntitos. ¿El área de ese cuadrado va a cambiar? No.
porque esa línea no ocupa una superficie, o sea, una línea no ocupa un área. No sé si es claro lo que digo, pero una línea no ocupa un área. Es ideal esto. A ver, la lapicera es gruesa, el apoyo sí ocupa un espacio. El tamaño acá, nace digamos, una sombra bastante ancha sobre la mesa, sobre el papel. Yo la dibujo a dos líneas y es una banda, es un rectángulo, dos líneas paralelas. O sea, eso sí ocupa, pero esto es ideal. Una línea recta no tiene superficie. ¿Cuál es el área de una línea recta? O sea, yo le saco una línea curva también, de un arco. Yo le saco al círculo, que es toda el área, le saco el borde, entre comillas, si se pudiera sacárselo, no le saco nada. O sea, el círculo es el área. Y la circunferencia es el perímetro. Si yo a una figura le saco el perímetro, se lo saco, no es que se lo calculo, no, se lo arranco, ¿sí? No le estoy sacando línea, la línea no ocupa área. Una línea no tiene área. ¿Cuál es el área de una circunferencia, de un segmento? ¿Cuánto es el área de un segmento? No tiene área. Es una longitud, la medida de unidad 1, digamos, de dimensión 1, no de dimensión 2. ¿Sí? Una línea no tiene área, no ocupa una superficie. Por eso, cuando yo le saco la circunferencia al círculo, sí, me va a dibujar una circunferencia con línea punteada, si querés. Mi ejemplo será esto. Yo tengo una circunferencia, a ver. Eso es la circunferencia. De centro O y de radio. De centro A y de radio AB. Si yo quisiera dibujar el círculo, haría esto. El círculo es eso. Si yo le saco la circunferencia, lo dibujaría así. Sería eso. Eso es el círculo sin la circunferencia. ¿Cambió el área del círculo? No. Al sacarle ese borde, le quité área, y uno va a decir, profe, seguro que sí. Sí, seguro que sí, pero no. El área sigue siendo la misma. El área es pi por el radio al cuadrado. No me interesa que tenga el borde o no lo tenga. Repito, esto es ideal, ¿eh? Es acá, está acá dentro de la cabeza nuestra, ¿sí? Todo lo que dibujemos, esto que yo estoy dibujando también es otra cosa. Tiene que estar acá. Uno mira, este tipo está más loco que nunca hoy, pero bueno. Muy bien. Es así, es eso. Esto es el círculo solo. Esto es el círculo y su perímetro, que es la circunferencia. Y esto es la circunferencia sola. El borde, el perímetro. Este es el perímetro. Este es el O sea círculo. que los puntos que están en la circunferencia no están incluidas en el círculo. O pueden que sí, pueden que no, porque el punto es algo indivisible. Algo así. Sí, lo que pasa es que en realidad no están en la circunferencia. Yo diría que no, porque están en el perímetro, no están en el interior. Para pertenecer al círculo tiene que ser un punto interior. Podemos debatir ahí, charlar un rato largo, pero no vamos Está bien, o sea, no es interior. Está en la circunferencia, pero no es interior. No es interior. Viene este curso que pregunta cosas que en otro curso no preguntan, ¿eh? Bien. Preguntan cosas sutiles, ahí medio, ¿sí? Rondando el borde del debate, ¿sí? Si está ahí en el borde, está perteneciendo a la circunferencia o no, está en el círculo. En realidad, círculo es punto interior. Circunferencia son todos los puntos que equidistan del centro. Y el centro no pertenece a la circunferencia. Sí al interior, sí al círculo, pero no a la circunferencia. Muy bien. Lo que viene ahora son todas definiciones, lo voy a charlar explicando para que, y repito, hay que escucharlas, leerlas, decirlas, para que nos quede qué es cada definición. ¿Sí? Bueno, acá tenemos
En la siguiente figura, un montón de puntos que pertenecen a la circunferencia. El punto A, B, C, D. Todos los puntos pertenecen a la circunferencia, ¿sí? Acá hay una serie de definiciones. Bueno, o C es radio, o D es radio, o B es radio. Todos los segmentos que tienen como extremo el centro de la circunferencia y un punto de la misma son radios. O C, o B, o D son radios. Después tenemos arcos de la circunferencia. El arco de la circunferencia son todos los puntos de la circunferencia que tienen como extremos dos puntos de la misma. El arco AB es un arco. El arco AC. AB determinan dos arcos en realidad sobre la circunferencia. Uno es el AB que está por encima y uno es el AB que está por debajo. Yo para nombrarlo, debería tomar, por ahí puedo nombrar otro punto más de ese arco. Para nombrar el arco AB que está por debajo, puedo decir el ACB, puedo decir el AEB o el AEB o el ADB, son todos el mismo arco, ¿sí? Para escribirlo, le escribo encima un arquito. El arco AB, digo AB y le escribo un arco por encima. AB y le hago un techito curvo encima. No una línea recta como segmento, ni tampoco un ángulo con vértice, como si fuese un ángulo. En realidad, para tener un ángulo, tiene que tener 3 puntos o uno solo. O el vértice, o un punto en un lado, una semirrecta, un punto del vértice y otro punto, ¿sí? Acá puedo nombrar el arco AB o el arco AEB. El AEB sería el AEB, el otro. El otro arco está por debajo, en la circunferencia de AB. Ese por arriba y por debajo es relativo, ese es el dibujo que estamos mostrando acá. Después está, bueno, los segmentos AB, CB, CD, EB se llaman cuerdas. Una cuerda es un segmento que tiene, segmento no parte de la circunferencia, o sea, es un arco, es un segmento que tiene como extremos dos puntos de la circunferencia. Si esa cuerda, el segmento que tiene como extremos dos puntos de la circunferencia, si ese segmento contiene el centro, esa cuerda se llama diámetro. En este caso, el único diámetro dibujado ahí es el segmento CD. Es una cuerda, CD, extremos un punto C de la circunferencia, otro extremo D, un punto de la circunferencia, y contiene el centro, contiene O. Se llama cuerda diametral o diámetro. Cualquier diámetro siempre es mayor que cualquier cuerda. O sea que en este caso, ¿sí? CD es mayor que cualquier cuerda. CD es mayor que AB, mayor que CB, mayor que EB. El diámetro es la mayor de las cuerdas. Cualquier otra cuerda que no sea diametral siempre es menor que el diámetro. El diámetro equivale a 2 radios. No voy a hablar de números acá, pero sabemos que, justamente, si CD es un diámetro, y OC es un radio, y OD es otro radio, ¿sí? O sea que la cuerda diametral o el diámetro CD vale 2R, 2 veces el radio. Después, una semicircunferencia es aquella parte de la circunferencia que tiene como extremos, ¿sí? O como extremos, ¿sí? Los extremos de un diámetro. O sea, acá tengo dos semicircunferencias. Yo marco el punto, los extremos CD, que son un diámetro. Hay una circunferencia que es la CAD o la circunferencia CBD, que está por encima, y después está por debajo. La CED o la CD directamente, si quiero hablar de la CD, ¿sí? Pero CD puede ser la de encima o la de abajo, ¿sí? Para distinguir una de la otra, puedo usar un punto más o marcarlo yo si no lo tengo. Es dos puntos de un diámetro, los extremos de un diámetro determinan dos semicircunferencias. Una y la otra. En este caso sería la CBD y la CED. Muy bien. Después tenemos una serie de ángulos, o de rectas, primero. Una recta secante, es aquella que corta la circunferencia en dos puntos. Por ejemplo, una recta secante acá es la recta M. La recta M es una recta secante. La recta M o la recta AB. ¿Por qué? Porque corta la circunferencia en dos puntos. En A y en B. Y una recta tangente corta la circunferencia en un único punto. En un único punto. En este caso, esta recta T o la recta EU es una recta tangente. Porque corta
a la circunferencia en un único punto, en este caso en el punto E. Tiene una propiedad, vamos a ver cómo vale, no está dibujada acá, pero la recta tangente en un punto de la circunferencia es perpendicular al radio en ese punto. O sea que esta recta T o esta recta EU es perpendicular al radio en el punto E, o sea, es perpendicular al radio OE. No está dibujado acá, pero el ángulo OEU es un ángulo recto. El ángulo OEU es un ángulo recto. Toda recta tangente a una circunferencia en un punto, recta tangente a una circunferencia en un punto, es perpendicular al radio en ese punto. Si yo dibujo el radio en el punto C, esa recta tangente a la circunferencia. Si yo dibujo el radio, un segmento el radio, el AC, este ángulo, tengo marcado un punto para poder medirlo, este ángulo es un ángulo recto. Yo voy a dibujarlo, cuando voy a buscar D, la máquina automáticamente me lo pone en recto. Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en ese punto de tangencia. No importa dónde esté el punto, siempre va a ser perpendicular, siempre. Toda recta tangente tiene en común con la circunferencia un único punto. Y en ese punto el radio es perpendicular. Bueno, y ahora vamos a hablar de una serie de ángulos. Acá hay dibujados 3 ángulos en particular, pero puede haber alguno más que vamos a nombrar. Uno es el ángulo central. Uno, obviamente, se me ocurre, yo porque lo sé, pero creo que cualquiera de ustedes, aunque nunca lo haya visto, de los 3 ángulos que están ahí, uno con vértice en B, uno con vértice en O y otro con vértice en E, ¿sí? Se me ocurre que usted sabe cuál es el central, ¿no? No se va a equivocar. El ángulo central es aquel que tiene vértice ¿dónde? En el centro. En el centro de la circunferencia, ¿sí? O sea que acá el ángulo BOD es un ángulo central. Cualquier ángulo que tenga vértice en el centro de la circunferencia se llama ángulo central. Repito, es una clase toda de charla, de definiciones casi está hoy, ¿eh? O sea, medio aburrida, pero tenemos que aprender la definición, porque yo voy a hablar de ángulo central, ángulo inscripto, ángulo exterior. ¿De qué está hablando? Bueno, un ángulo central es aquel que tiene vértice en el centro de la circunferencia, ¿sí? Y sus lados incluyen a radios. Justamente, acá el lado del ángulo en realidad no es el radio OB, es la semirrecta OB. Los ángulos tienen como bordes, como lados, a semirrectas. La semirrecta OB, que no está dibujada, incluye al radio OB, y la semirrecta OD incluye al radio OD. O sea, un ángulo central es aquel que tiene vértice en el centro de la circunferencia y sus lados, los lados del ángulo, contienen a radios de la circunferencia. Eso es un ángulo central. Luego viene lo que se llama ángulo inscripto. Un ángulo inscripto es aquel que tiene vértice en la circunferencia y sus lados contienen a cuerdas de la circunferencia. Repito, un ángulo inscripto es aquel que tiene vértice en la circunferencia y sus lados contienen a cuerdas de la circunferencia. ¿Qué ángulo es inscripto ahí? B. El que tiene vértice en B, o sea, el ABC o el CBA, como quiera leerlo, ¿sí? Ese es un ángulo inscripto. ¿Por qué es inscripto? Porque tiene vértice en la circunferencia y sus lados, que son la semirrecta BA y la semirrecta ABC, contienen a 2 cuerdas de la circunferencia, contienen a la semirrecta BA y a la BC. No es el único inscripto que hay ahí, ¿eh? El ABE. El ABE es otro inscripto, sí, el ABE es otro inscripto. Tiene vértice en la circunferencia y contiene la cuerda BA y a la B. Si bien no está dibujada la semicircunferencia, acá hay otros más también, que están incluidos todos en S, ¿sí?
pero que no están dibujados. El CBO también es un ángulo inscripto. El CBE también es un ángulo inscripto. ¿Sí? Hay otros que no están dibujados, por ejemplo, el CDB es un ángulo inscripto también. El CDA también es un ángulo inscripto. Porque todos tienen vértices en la circunferencia. El DAB también. No están dibujados todos ahí, ¿sí? Pero para ser inscripto, repito, tiene que tener un vértice en la circunferencia y sus lados tienen que contener a cuerdas de la circunferencia. ¿Sí? O sea que el central, vértice en el centro. El inscripto, vértice en la circunferencia y está como metido adentro de la circunferencia, como que el ángulo está acá dentro de la circunferencia, el ángulo. ¿Sí? Está mal dicho eso, pero sus lados contienen una cuerda, esa es la definición precisa. ¿Sí? Y después está el ángulo semi-inscripto. Semi-inscripto. No está inscripto, está semi. Está como más o menos inscripto, medio inscripto. Semi-inscripto. La definición es esta. Un ángulo semi-inscripto tiene vértice en la circunferencia. Un lado incluye a una cuerda de la circunferencia y el otro lado está incluido en una tangente a la circunferencia, en ese punto, en el vértice. O sea, acá el semi-inscripto sería el ángulo, no hace falta pescarte, que se nos pregunte, es el BEU. El BEU. ¿Por qué? Porque repito la definición. Tiene vértice en la circunferencia, un lado contiene una cuerda, que sería la cuerda BE, o sea, el lado BEB semirrecta contiene la cuerda EB, y el otro lado, que es el lado EU, está incluido en la tangente T o en la recta EU, que es tangente a la circunferencia. ¿Sí? Me pregunté en otro curso, el ángulo llega hasta la tangente, no llega hasta, o sea, fíjese, no sé si alcanza a ver ahí, no sé más, no puedo agrandar, sí, llega hasta acá, ¿no? Le tengo hecho más grande el arco para que se vea mejor, bueno, ya quedó dibujado así, pero, o sea, llega hasta el borde es EU, el borde no es, no tiene un borde curvo el ángulo, no es ED, no puede tener un ángulo acá, ¿sí? Curvo, es un lado recto, un lado es el del ángulo seminscripto, un ángulo es el EB, que no sé lo subí o bajé, el EB, y otro lado es el EU. El ángulo es todo esto. Entonces acá están las definiciones, yo las comenté, las charlé. Ángulo inscripto cuyo vértice pertenece a la circunferencia y sus lados contienen a cuerdas. Ángulo semi-inscripto es el que tiene el vértice de la circunferencia y un lado es tangente y el otro es secante. Secante que corta la circunferencia. Bien, acá tiene una serie de definiciones sobre las circunferencias. A ver, dos circunferencias son iguales si coinciden en todos sus puntos. O sea, una circunferencia solamente es igual a quién, a sí misma. Eso es. La igualdad, el concepto de igualdad, es un concepto numérico, no es un concepto geométrico. ¿Está? No es un concepto geométrico. La igualdad es numérica, es aritmética, no geométrica. Ahora, nosotros usamos otro concepto en geometría, que es la congruencia. ¿Sí? Que es igual que la igualdad, pero bueno. Dos circunferencias son congruentes si tienen el mismo radio. Son distintas, no son la misma, pero tienen el mismo radio. O sea, en geometría la igualdad se da con sí mismo, nada más. En geometría la igualdad es con el mismo elemento. Algo es igual a sí mismo, nada más. Si es otra la cosa, es congruencia. Es el concepto la diferencia entre congruencia e igualdad. ¿Sí? Es casi el mismo, pero la igualdad, repito, es propia de la parte numérica, la parte aritmética. Nosotros en geometría hablamos de congruencia, que es, entre comillas, es la igualdad, pero bueno. Dos circunferencias son concéntricas si tienen el mismo centro, obviamente. ¿Sí? Son secantes si se cortan en dos puntos, ¿sí? Tienen dos puntos en común, y son tangentes si tienen un solo punto en común. Dos circunferencias tangentes se tocan en un solo punto. Dos secantes en dos puntos. Bueno, son todas definiciones. Todas definiciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto de arco. Una palabra que yo no uso mucho, pero bueno, en la bibliografía aparece, ¿sí? Acá tengo la circunferencia de centro O y de radio OA, OB o OE, que es el mismo radio.
y tengo el ángulo central A o B. Se dice que el ángulo central A o B subtiende, se dice esa palabra, subtiende, palabra que yo no uso, pero bueno, a veces la usaré, a veces no, la uso poco. Subtiende, o sea, contiene al arco AB. El arco AB, ¿sí? Subtiende al ángulo central A o B, o el ángulo AB subtiende al arco AB. Se subtienden mutuamente. A ver. La intersección del ángulo. El ángulo en realidad no son las semillas, son todos los puntos, ¿sí? La intersección del ángulo con el arco, con la circunferencia me da el arco de la circunferencia. Yo intersecto el ángulo. El ángulo es, y recuerda que el ángulo, la definición de ángulo es la intersección de dos semiplanos. O sea, el ángulo tiene un área. Si bien yo no mido área en un ángulo, porque es infinito, ¿sí? Un semiplano, no es un semiplano, pero bueno, semiplano sería un ángulo llano, pero digamos, no puedo medir el área de un ángulo. Acá, en la intersección de todo el ángulo, que es toda esta área que está acá adentro, con la circunferencia me da el arco AB. Los extremos de ese arco AB, que está en el ángulo, están en los lados. El OA y el OB, esos ¿sí? Son la intersección de los bordes con el arco. Y el arco en sí mismo, AB, en intersección del ángulo con la circunferencia. El interior del ángulo, si quiere. Si quiere todo junto, a ver, todo el arco AB, incluyendo los extremos, es la intersección del ángulo con la circunferencia. Bueno, la medida de un arco no se mide, el arco, si bien es una línea, no se mide en medida de longitud. Se mide en valores angulares. ¿Sí? En el sistema de medición sexagesimal en grados. O sea, yo este arco AB no lo mido en longitud, porque yo tenía que hablar de radio y hacer la cuenta, ¿sí? Pi por r cuadrado y calcular la proporción en función del ángulo que tiene el ángulo central correspondiente. Pero los arcos, que si bien son líneas, se miden en valores angulares. Pensé que iba a entrar alguien, no, es un WhatsApp, perdón. Se miden en valores angulares. Se expresan valores angulares. El arco AB se lee en una medida. El arco AB mide, no sé, más o menos a ojo unos 45, 50 grados, no sé. Una semicircunferencia tiene un ángulo central de 180 grados. Una semicircunferencia es la que corresponde a un ángulo central cuyos lados son siempre rectas opuestas. Están incluidas en una recta o en un diámetro, por lo tanto, la semicircunferencia, el ángulo central correspondiente a una semicircunferencia es un ángulo de 180 grados. A ver, esto a ver si se entiende, pero es muy simple. Si tengo tres puntos sobre una circunferencia, A, B y C, en ese orden, A, B y C, quiere decir que B está entre A y C. Sí, B es un punto entre A y C. La medida del arco ABC es la suma del arco AB más el arco BC. Si B está entre A y C. Lo mismo, si B está entre A y C, ¿sí? La medida del arco AB es la medida de todo el arco ABC menos el arco BC. Tienen que imaginárselo. Yo lo dibujé acá en el pizarrón, sería mucho más simple. Pero a ver, lo que quiere decir esto, fíjese, AB en vez de ABC. El arco ABE es la suma del arco AB más el BE. O el arco AB es la resta del arco ABE menos el BE. No sé si se entiende, pero es muy sencillo, ¿sí? Si suma las dos partes me da el total. Si el total el resto de una parte me da la otra. No sé cómo lo puede ver en criollo. En una misma circunferencia, o en circunferencias congruentes con el mismo radio, ángulos centrales congruentes subtienden o contienen al mismo arco. Al mismo arco, a esa medida del mismo arco. Lo mismo al revés. En circunferencias congruentes, con arcos congruentes, subtienden ángulos centrales congruentes.
Obviamente, ¿sí? Para iguales circunferencias, mismo arco, el mismo ángulo, son iguales. Si son iguales, se mantienen. Muy bien. Primer teorema. Escuche esto. Todos los teoremas que vienen ahora, que son 5 o 6, lo más probable, muy predictivo lo mío, ¿no? Lo más probable, que alguno en el final le toque. Siempre tomamos uno de estos. Para mí son sencillos, pero algunos no tienen ni idea de qué hacer. A ver. Primer teorema. Todo ángulo inscripto en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central correspondiente o de la mitad del arco intersectado, ¿sí? O del ángulo central que le corresponde. En cualquier circunferencia, cualquiera, en cualquier circunferencia, ¿sí? Yo dibujo un ángulo, dibujo un lado, ¿qué es un lado de un ángulo? ¿Qué figura es? El lado de un ángulo. ¿Qué figura es? Semirrecta. Semirrecta. ¿Sí? Dibujo una semirrecta ahí. Y dibujo un ángulo de lo que usted quiera, de la medida que usted quiera. ¿Cuánto quiere que mida el ángulo? ¿Cuánto quiere que mida? Lo que usted quiera. 80 grados. 80 grados. Muy bien. Voy a dibujar ahí un ángulo de 80. Marco un punto afuera, pero no importa, por oculto ese punto. Dibujo el otro borde de la circunferencia. Otra semirrecta. Del ángulo, perdón. Ese ángulo mide 80 grados. Oculto el punto de prima porque no me interesa verlo. Y lo voy a marcar acá. Este ángulo mide 80 grados. A ese ángulo inscripto, ¿por qué es inscripto? Porque tiene el vértice de la circunferencia y sus lados contienen a dos cuerdas. El vértice es el punto C y sus lados contienen a dos cuerdas, la cuerda CD y la cuerda CE. Repito la definición para que nos vaya quedando en la cabeza evitando escucharla, ¿sí? Muy bien. Punto B lo oculto, no me interesa. Muy bien. Acá hay un arco. A este ángulo inscripto le corresponde un arco, que es este. Es este arco, voy a dibujar. Este arco. Lo voy a poner para que se vea, como no se ve, como está el mismo color, y voy a poner en otro color, uno que se ve bien, y voy a poner también bien grande. A este ángulo le corresponde este arco rojo. Pero también hay un ángulo central que le corresponde, que es este. ¿Cuánto cree que mide ese ángulo DAE? El ángulo central correspondiente. El teorema dice, todo ángulo inscripto es igual a la mitad del central que le corresponde, o a la mitad del ángulo central que tiene el mismo arco. ¿Cuánto piensa que mide ese ángulo DAE? 160. Sí, señora, sí, señora. Mirá, DAE, 160. Todo ángulo inscripto, no importa dónde esté, no importa, en cualquier lado que lo ponga, ¿sí? Todo ángulo inscripto que tiene vértice en la circunferencia y sus lados contienen a dos cuerdas, vale la mitad del ángulo central correspondiente. Pero más allá de que yo lo enuncie, lo diga, eso es un teorema. No puedo demostrarlo con medidas. Lo voy a demostrar acá. ¿Sí? Bueno, puede ocurrir acá todo ángulo inscripto, para mí la circunferencia es igual a la mitad del arco intersectado o del ángulo central correspondiente, más simple, para que se entienda, más sencillo, ¿sí? Puede haber tres situaciones. Puede ser que el centro, como acá, esté contenido
dentro del ángulo, puede ser que el centro, ¿sí?, esté en un borde del ángulo, o puede ser que el centro esté por fuera del ángulo. Repito, puede ser que el centro esté contenido dentro del ángulo, inscripto, puede ser que el centro de la circunferencia está sobre un lado del ángulo, o puede ser que esté por fuera del ángulo, o adentro, o en un borde, acá o acá, no importa, ¿sí?, o que esté por fuera. No me pongo por acá porque se deforma todo, por eso no me voy para acá, no pasa. Muy bien. Vamos a ver la primera situación, que es esta. Cuando el centro pertenece al borde del ángulo. El centro de circunferencia pertenece al borde del ángulo inscrito. Está incluido, pertenece, perdón. Los puntos, los elementos no están incluidos, ¿sí? Los subconjuntos están incluidos. Los elementos pertenecen. Vamos a ver esto, ¿sí? El centro puede estar contenido en una de las cuerdas del ángulo, puede estar dentro de la circunferencia, ser interior al ángulo, o puede ser exterior al ángulo. Vamos a ver estas tres situaciones. Lo voy a charlar acá están las tres situaciones dibujadas. ¿Sí? El ángulo APB es un ángulo inscripto. APB es inscripto. APB. Vértice de la circunferencia y las cuerdas, los lados son cuerdas. No dibujé las semirrectas, pero bueno, se contiene que hay un ángulo, ¿sí? Muy bien. Si bien acá dice dibujamos, en los casos vamos a ver, si dibujamos, eso aparece dibujado, yo lo dibujo de entrada, ¿sí? Bien. Hipótesis, ¿qué tengo? Que el ángulo APB está inscrito. APB, APB, APB está inscrito en las tres situaciones. Está inscrito. El vértice, el centro de la circunferencia puede pertenecer a un lado, a una cuerda, puede ser interior al ángulo, puede ser exterior al ángulo. APB son situaciones que se pueden dar. Y AOB es el central correspondiente a los dos. El central correspondiente al arco AB, digamos, en realidad, al arco AB. Al arco AB, al arco AB, al arco AB. ¿Qué tengo que demostrar? Que el ángulo APB, APB, en los tres casos, vale la mitad del ángulo AOB. La mitad de la OB. Vamos a la primera situación. Esta que está acá. Ni miro la demostración, voy a explicar acá. Acá hay un triángulo. APO, ¿sí o no? ¿Se ve, no? Sí. Pregunto. Isósceles. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles, muy bien. ¿Por qué? Porque los dos lados, OP y OA, son radios, son iguales. O sea, este triángulo es isósceles. Mire el ángulo central acá, el ángulo AOB. El ángulo B respecto a ese triángulo es un ángulo exterior. ¿Qué propiedad tiene el ángulo exterior a un triángulo? Es la suma de los otros dos. Es la suma de los dos no adyacentes. De los otros dos. No es que está pegado acá. Es igual a la suma del ángulo, digamos, con vértice en P y con vértice en A. Digamos, el ángulo AOB, que es el central, vale la suma del ángulo OAP y del A, o del OAP y del OPA. Del que está acá, que no está dibujado, y acá está dibujado el otro, ¿sí? O sea, este vale lo mismo que la suma de este más este. Pero resulta ser que es un triángulo isósceles. O sea que todos los ángulos, ¿cómo son? El que tiene vértice en A y vértice en P. Congruentes. Son iguales, son congruentes. Muy bien, bien usted que me dijo congruente, yo me equivoqué y dije iguales. Yo digo una cosa, después me desdigo. ¿Sí? Son congruentes, muy bien. Entonces, poner el ángulo A y el ángulo P, es lo mismo poner dos veces el ángulo P. O sea que dos veces el ángulo P es el ángulo AOB. De espejo, o sea que el ángulo P, o sea el ángulo APB, es igual al ángulo AOB dividido 2. Y esta es la demostración, está acá escrito, ¿sí? Es muy sencilla, muy cortita. Vamos a ver el caso que el lado coincide con un diámetro. Acá. Muy bien. Trazamos el radio OA. Yo con el pizarrón lo hubiera trazado. Entonces, OA y OP son iguales porque son radios. Y entonces el triángulo AOP es isósceles. ¿Por qué? Porque y los ángulos, entonces los ángulos OAP, OAP y OPA son congruentes. Como AOB es la suma
de los dos interiores, ¿sí? De OAP y de OPA, porque todo ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, resulta que el ángulo AOB vale dos veces OPA, porque OPA, ¿está bien? Es igual a OAP. Lo pongo dos veces, en vez de ponerlo uno y otro, pongo dos veces uno. Entonces, despejo y me queda que el ángulo APB, que es el inscripto, vale el central dividido 2. O sea, la demostración es estos 4 renglones. Se puede por ahí escribir menos, escribir más en columna, ocupar más espacio, pero es muy sencillo. Es eso. Todo ángulo central, todo ángulo central va de la mitad, todo ángulo inscripto va de la mitad del central correspondiente, que abarca el mismo arco. Bueno, los dos que siguen, las dos situaciones que siguen, se basan en esta. Si el vértice del ángulo central es interior al ángulo inscripto, o sea que acá tengo APB, que es el inscripto, y el central es AOP, si yo trazo la recta PO, o sea, el diámetro PD, o sea, la cuerda PD que contiene el punto O, fíjese, de PD hacia la izquierda, es esta misma situación que está acá, en la parte A. Si yo miro de PD hacia la derecha, es igual que la parte A también, pero del otro lado, lo mismo, no importa. O sea, fíjese, el ángulo APD vale la mitad del ángulo AOD, y el ángulo BPD vale la mitad del ángulo BOD. Si yo sumo las dos igualdades, sumo el ángulo AOD más el ángulo DOP, me da el ángulo APB, que va a ser lo mismo que sumar el ángulo AOD y sumar el ángulo DOB. O sea que todo este ángulo va de la mitad de este. O sea, en realidad no sumo, son la mitad de las que sumo. Cuando sumo este más este, o sea, el APD más el DPB, sumo la mitad del ángulo AOD para la mitad del ángulo DOB. Saco factor común y sumo los ángulos y me queda que el ángulo, sumo acá los ángulos, APB, perdón, es igual a la mitad del ángulo AOB. Acá no lo puedo mostrar en el dibujo, pero bueno, a ver, lo subo y bajo acá, o lo achico para que se vea todo. No sé si lo alcanza a ver, pero bueno. El caso B. APB, no se alcanza a ver P ahí, APB es la suma del APD más el DOB, más el DPB, perdón. Y como por A, por lo que acabo de mostrar recién, en el punto A, el ángulo APD es igual a la mitad de AOD, y el ángulo DPB, perdón, es igual a la mitad del DOB, reemplazo, sumo las dos mitades, sumo las dos partes y sumo las dos mitades. Saco factor común un medio, sumo las partes y resulta que APD es un medio de AOB. Y el tercer caso es exactamente igual, pero en vez de ser por suma, es por diferencia. El ángulo APB es la resta de A del DPB menos el DPA. Y no está marcado acá. Y va a ser igual a la mitad del DOB menos a la mitad del DOA. Cuando yo reste esos ángulos y sus mitades, me va a quedar que el ángulo APDB va a la mitad del ángulo AOB. Es un trabalenguas esto leerlo, pero es muy simple. Si acá directamente ni lo escribo, lo que digo es, el punto C es exactamente igual al B, pero en vez de por suma de ángulos, ¿sí? En vez de por suma, es por diferencia de ángulos, por resta. Todo se basa en el primero que está acá. ¿Y cómo se demuestra? Por el ángulo exterior de un triángulo y por ser un triángulo isósceles. ¿Sí? O sea que el ángulo este va a la mitad de este otro. El ángulo APB va a la mitad del AOD. Este es exactamente igual, pero lo hago por suma de las dos partes, y este lo hago por la resta de las dos partes. Me da exactamente igual. Ese es el
teorema del ángulo inscripto. ¿Cuánto vale un ángulo inscripto entonces? La mitad del central correspondiente. Eso es lo que vale un ángulo inscripto. ¿Cuánto mide? La mitad del ángulo central correspondiente, que abarca el mismo arco. Tengo acá un ángulo inscripto de 80 y el central mide 160. Es más, puedo achicar, no puedo achicar porque ya lo hice de esa medida, ¿sí? Pero no importa. El inscripto vale la mitad del central que abarca el mismo arco. No sé si quedó claro, pero tiene que leerlo y escribirlo, no sé. Yo cuando estudiaba, no sé, cada uno tiene su forma de estudiar, ¿sí? Pero yo cuando estudiaba escribía. Yo me acuerdo mucho más las cosas que escribo que las que hablo, que las que leo. O sea, me tengo que poner por ahí, agarro, lo leo y me pongo a hacer en un papel, lo hago. ¿Sí? Lo hago. Por ahí me olvido algo, chumeo el papel a ver qué decía. Una vez que lo escribí una vez, ya está, ya lo sé, ya me lo sé. Pero véalo, es así, no es muy complejo, ¿sí? La definición es esta. Todo ángulo inscripto vale la mitad del central correspondiente. ¿Qué quiere decir correspondiente? Que abarca el mismo arco de circunferencia. Uno tiene vértice en la circunferencia y otro en el centro. Y los dos pasan por los mismos dos extremos del arco de la circunferencia. O sea, profe, parte práctica, el arco va a tener el doble de ángulo que el vértice que tiene. El ángulo central mide No, el no, doble. o sea, claro, pero yo, por ejemplo, quiero medir el ángulo del arco, que yo lo tomé con un vértice en un extremo, En un punto de circunferencia. en un punto de la circunferencia, El va a tener central. va a tener el doble que el central, o sea que siempre va a ser el doble. Sí, sí, por eso, acá, por eso, muchos ejercicios acá no hay. Hay 6 ejercicios nada más al fin de todo. Porque mucha cuenta no hay. O es el doble o es la mitad, no hay mucha cuenta. Multiplico por 2 y divido por 2. Mucha cuenta, más allá de aplicar las propiedades y algunos un poquito medio buscar la vuelta para ver. Y en alguno creo que te voy a aclarar porque hay algo que no está descrito ahí, que hay una cosa que es un diámetro, que no tenía que haber escrito en el ejercicio, no está escrito, quedó así del año pasado. Sí, pero se van a dar cuenta. Hay 6 ejercicios, no hay mucha cuenta. Porque acá es o el doble o la mitad. O dividí por 2, multipliqué por 2, no te queda otra. Entonces, justamente, a lo que hagamos eso, ¿sí? Cualquier ángulo que abarque un arco AB, cualquier ángulo inscripto, ¿sí? El AP1B, el AP2B, el AP3B, ¿sí? Va en la mitad del A o B. Si yo mido, como dice Nicolás, el inscripto y mido una medida, el central va a ser el doble. O si mido el central, el inscripto va a ser la mitad. No me queda otra, ¿sí? Yo tengo cualquier archivo nuevo. Voy a borrar, para no hacerlo de vuelta. Borro todos estos puntos y se borra todo. Porque todo depende de ellos, ¿sí? Vuelvo al principio, ¿sí? Yo dibujo cualquier ángulo central o inscripto, no importa. Dibujo un ángulo, dibujo un arco cualquiera, un arco. Arco de circunferencia. Cualquiera, no importa cuál. Este arco, ¿sí? Le voy a poner color para que se vea. Ahí lo mismo color no se ve. Ahí lo ponemos un poquito. Color, vamos a cambiar por el azul. Ah, no. Ahí está. Cualquier ángulo inscripto, yo tomo como punto acá, puntos acá. Cualquier inscripto, sí, que pase, que contenga el arco CD, son todos iguales. No voy a dibujar los lados, voy a dibujar, bueno, sí, voy a dibujar los lados para que se vea mejor. Este ángulo, no sé cuánto mide, pero va a ser igual a este. Y va a ser igual a este. Cualquiera de todos estos ángulos miden todos lo mismo. Todos son iguales. Todos. Todos son iguales. Todos son iguales.
y van en la mitad ¿de qué ángulo? Del central. Del central, que en este caso sería el CAD. ¿Sí? Todos miden la mitad de este. Del CAD. No sé cuánto mide el central. No sé. Ahí lo voy a medir. Mide 114. 114. ¿Sí? Todos estos, cualquiera que sea, miden siempre 57. Todos. Fíjese. La mitad de 114. Todos miden 57. Olvídate los decimales. ¿Sí? No importa dónde lo ponga. 57. 57. 57. ¿Sí? Va en la mitad del central. Si el central mide. Profe, Sí, entonces no importa cuántos ángulos haya, siempre van a medir la mitad de lo que mide el central. Ejemplo, si ahí siempre. habría Siempre que 5. abarque el mismo arco. Todos Sí. los ángulos que abarcan, los inscritos que abarquen el mismo arco, son todos iguales. ¿Por qué? Porque van en la mitad Ah, del central. Y el central es uno solo. El central es uno solo. Ahora, inscrito puede haber un montón. El central es el que tiene el vértice en el centro. ¿Cuántos centros tiene la circunferencia? Uno solo. O sea que el central hay uno solo. Ahora, inscriptos, ahí yo dibujé 3, pero puedo dibujar infinitos, porque para cualquier punto puedo dibujar otro. Acá, 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 acá. Pero todo eso que yo dibuje acá, todo lo que dibuje, todos van a medir la mitad, siempre. Los inscriptos correspondientes, ¿sí? Todos. Acá dibujé un arco de 100, ¿sí? Y todos miden 50. Para cualquiera ponga acá, cualquiera, todos miden 50, todos miden 50. El ángulo inscripto mide la mitad del central correspondiente. A ver, centrales también hay infinitos, pero para ese central, para un central hay infinitos inscriptos. ¿Mm? Porque central con vértice y centro hay uno solo. Ahora, ¿cuántos puntos hay en ese arco? Un montón. Infinitos, más que un montón, infinitos. ¿Mm? listo, gracias, profe. Todos, a ver, lo que dice acá, mirá, los ángulos inscritos en la circunferencia que interceptan al mismo arco de circunferencia, que tiene el mismo ángulo central, son todos iguales. Todos iguales. Todos estos ángulos acá, yo puse medida, pero acá te pongo en teoría. El AP1B, el AP2B, el AP3B, el AP sub N B, siendo P sub N un punto cualquiera de ese arco AB, mide la mitad del ángulo AOB. Como AOB es único, son todos iguales. El A, P sub N, B, cualquiera sea P sub N dentro de ese arco AB, va a medir la mitad del central. Van a ser todos iguales. Esos tres son iguales. El AP1B, el AP2B, el AP3B. El AP sub N, B, es igual a todos esos tres o a cualquiera, sea quien sea N. Siempre y cuando P sub N sea un punto de ese arco. Acá, mirá, acá puse puntos suspensivos. No dije P sub N, pero dije puntos suspensivos, ¿sí? Muy bien. Una consecuencia, un corolario, una consecuencia. Y acá vienen algunas preguntas más. Los ángulos inscriptos en una semicircunferencia son rectos. ¿Por qué? ¿Cuál es el ángulo central correspondiente a una semicircunferencia? 180. 180. Por lo tanto, el semiscripto tiene que valer la mitad de 180. Tiene que ser un ángulo recto. A eso se lo llama el lugar geométrico de Tales o segundo teorema de Tales. Se lo suele llamar, ¿sí? Primer teorema de Tales. Si tres o más rectas son cortadas por dos o más transversales, segmentos en una de las rectas y segmentos correspondientes en la otra forman proporción, son proporcionales. Sí, ese es el primer teorema. Y el segundo teorema de Tales dice que yo tengo un ángulo inscripto en una semicircunferencia y ese ángulo va a ser recto. Eso también se dio cuenta Tales. Se dio cuenta de eso. No es muy conocido, pero también se suele llamar segundo teorema de Tales. Yo acá dibujo una semicircunferencia. De vuelta borro todos los puntos. Si otro borro, se borra todo. Cuando borro, como todo dependen de estos puntos, ¿sí? Me quedo solamente con la circunferencia.
borrar. Me quedo con A y B, que son los puntos de agarro de la circunferencia. B no lo muestro, pero está ahí. Sí. Dibujo una semicircunferencia. O sea, dibujo una recta que contenga al centro. Pase por A, cualquiera. ¿Está bien? Marco otro punto acá. El diámetro DC. DC es un diámetro. Yo dibujo un ángulo, un punto cualquiera, sobre el arco de arriba o de abajo, no importa cuál. ¿Sí? Y marco esos lados para que ver los lados, ¿sí? Nada más que para verlos. Este ángulo DEC, no importa dónde esté E, no interesa. No importa dónde esté E. Ese ángulo siempre es recto. Voy a medirlo para verlo. ¿Qué tengo? Mirá. Voy por acá, me marco un ángulo cualquiera, pero yo me voy acercando al punto C, la máquina se da cuenta que me lo pone cuadrado. Sí, me pone un ángulo recto. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. O sea que yo acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Tengo un triángulo rectángulo. Siempre y cuando la hipotenusa, si la hipotenusa es un diámetro, si la hipotenusa es un diámetro de una circunferencia, ese triángulo es rectángulo. Repito, si la circunferencia de un triángulo, si la hipotenusa de un triángulo, la hipotenusa de un triángulo es un diámetro de una circunferencia, el ángulo es recto. Siempre. Siempre, por el segundo teorema de Tales. Muy bien, hablando de eso. Mira este dibujito que está acá, ¿no? Voy a hacer la siguiente pregunta. Ese punto, este punto O que está acá, ¿qué punto notable es de los triángulos? Punto medio. No, punto medio de la hipotenusa, punto notable del triángulo. Punto medio no es un punto notable. Hay 4. ¿Cuál es? Sí, señora. Es el circuncentro. Muy bien. Primero, el incentro no puede ser. ¿Por qué no es el incentro? Porque el incentro siempre es un punto interior al triángulo. Y este está en el borde. No es. El ortocentro está ahí dibujado. ¿Cuál es el ortocentro? Era el punto A. No. El punto C. El punto C. El punto C es el ortocentro. En un triángulo rectángulo, el ortocentro donde se cruzan, intersectan las alturas, es el vértice del ángulo recto, ¿sí? Si yo lo paro a ese triángulo y le pongo como base AC, ¿sí? Sí, las dos alturas, los dos catetos son alturas en un triángulo rectángulo, ¿sí? Depende como lo pare, son alturas. Por lo tanto, el ortocentro es C. Siempre el ortocentro en un triángulo rectángulo es el vértice del ángulo recto. Y el baricentro no puede ser, ese punto no puede ser el baricentro porque también es un punto interior, ¿sí? Ese punto es el circuncentro, donde intersectan las mediatrices, ¿sí? La perpendicular pasa por la hipotenusa acá, la perpendicular pasa por el punto medio de C, ¿sí? La perpendicular pasa por el punto medio de CB, también pasan por acá. Este es el circuncentro. Y tiene la propiedad que yo puedo trazar una circunferencia con centro en ese punto y contiene a los vértices del triángulo. Paso, repasamos un poco de triángulos, de punto notable del triángulo que no tiene que ver con ese tema, pero no importa. Muy bien. Una consecuencia, un corolario. Repito, es una clase muy charlada hoy, en una misma circunferencia, rectas paralelas intersectan arcos de circunferencia congruentes. En una circunferencia, rectas paralelas intersectan arcos de circunferencia siempre congruentes. A ver, ¿de qué habla el señor? Borrar. Tengo una circunferencia. Tengo una recta, cualquiera.
y tengo una paralela a ella, que también corta la circunferencia. Recta paralela a esta recta por cualquier otro punto, por acá. Voy a marcar un punto que es dependiente. Este. Acá tengo dos arcos. Un arco es este. Y otro arco es este. Esos dos arcos son iguales. No importa donde estén las rectas. Ahora voy a dibujar en color para que se vean. Lo voy a poner color. ¿Sí? Estos dos arcos, le voy a poner color. De hecho ahí veo que mide lo mismo, sí, pero no importa eso. Esos arcos miden lo mismo. Acá lo dan medida de longitud. Nosotros no medimos, lo medimos en ángulo. Nosotros medimos el ángulo C, A, E, y el ángulo F, A, D. Esos dos ángulos son iguales. No importa mantener las rectas. ¿46, 46? ¿Y sean paralelas? 18, 18. 103, 104 y 104. Mientras las rectas sean paralelas, 58, 58. ¿Sí? Los arcos miden lo mismo. No interesa, ¿sí?, dónde están las rectas. ¿Sí? Los arcos miden exactamente iguales. Ahí estoy encimando los arcos. 38, 38. 83, 83. Los arcos miden lo mismo. Si yo corto con dos paralelas una circunferencia, los dos arcos o los ángulos centrales correspondientes miden exactamente lo mismo. Es una consecuencia de lo anterior esto. Bueno. Acá viene, este teorema no está demostrado, se lo voy a mostrar ahora. Vamos a ver esta demostración y vamos a dejar después, pues ya hay muchas demostraciones, podemos encontrar. El ángulo semi-inscripto, el semi-inscripto era aquel que tenía vértice en la circunferencia, un lado incluía una cuerda y el otro lado era tangente. El otro lado sí estaba incluido en una tangente de la circunferencia. Un ángulo semi-inscripto es aquel que está semi, no es central, cuando tiene vértice en el centro, no es inscripto, porque el inscripto tiene vértice en la circunferencia y sus lados se incluyen a cuerdas. Es semi-inscripto, es como que semi, mitad y mitad, está como medio adentro, medio afuera. Todo ángulo semi-inscripto, en este caso es el ángulo CAB, el ángulo CAB, va en la mitad del central correspondiente. Tiene la misma propiedad que el inscripto. El inscripto y el semi-inscripto tienen la misma propiedad. Va en la mitad del central correspondiente. Primero lo voy a mostrar con números para que lo vea. Dibujo una recta tangente primero. Recta tangente. Tangente de la recta, tangente de la circunferencia por este punto. Pues tengo que marcar el punto primero, perdón. Tangente a esta circunferencia por este punto. ¿Un ángulo semi-inscripto cuál es? Es este. Estoy dibujándolo, ¿no? El ángulo ECD es un semi-inscripto. Repito, ¿por qué es semi? ¿Por qué no es inscripto? El inscripto puede haber C, pero los dos lados son cuerdas. Son cuerdas. Acá uno sí es cuerda. CE es una cuerda. Pero el otro está por afuera.
está incluida una tangente del otro lado. Por lo tanto, no es un inscripto, es un semi. El inscripto está en los dos lados, como adentro de la circunferencia. En el semi, uno sí está adentro, el otro está afuera, pero para cualquier lado, no. En una tangente. ¿Mm? O sea, no es esto. Esto no es un ángulo, voy a dibujar uno que no es semiscripto. Este ángulo no es un semiscripto. El ángulo HGI. ¿Por qué no es un semiscripto? El HGI, ¿por qué no es un semiscripto? Porque no hay una tangente, son dos No, secantes. Uno es secante, ¿ven? Uno es una cortina, una cuerda, pero el otro no es tangente. Este ángulo no es un semiscripto, es un ángulo que tiene vértices en la circunferencia, un lado contiene una cuerda y el otro lado, sí, es una semirrecta exterior, si querés. ¿Mm? O sea que esto no es un semiscripto. Un semiscripto, repito, es aquel ángulo que tiene vértice en la circunferencia, C, un ángulo contiene una cuerda, un lado, perdón, AC, y otro lado está incluido, el lado CD, está incluida la tangente F, la recta tangente F. Bueno, el ángulo semiscripto es este. Ese es el ángulo semiscripto, ¿sí? No se alcanza a ver, para que se vea que llega hasta el borde, lo voy a hacer hasta más grande. Cosa que en el dibujo no lo había hecho. Ve que el ángulo llega hasta el borde. Lo más grande para que se vea bien el ángulo. Lo exagero, ¿sí? Ese es el ángulo semiscripto. Mitad y mitad. Medio adentro, medio afuera. Pero ese medio afuera es contra la tangente. Muy bien. Eso vale la mitad del arco del central correspondiente. El central correspondiente es este. ¿Cuánto mide el ángulo E? Más o menos, ¿sí? Voy a poner un número entero para que no haga mucha cuenta. El semiscripto mide 60. ¿Cuánto mide el ángulo EAC? 120. 120. Este ángulo, y lo estoy acá, sí, este ángulo mide 120. ¿Sí? El semiscripto vale la mitad del central correspondiente, que abarca el mismo arco. En este caso el arco es CE. Vamos a demostrar eso. Todo ángulo semiscripto, en este caso es el BAC, también turbio, no se ve bien, BAC, vale la mitad del central correspondiente. El central correspondiente es el AOC, o sea que el BAC mide un medio de AOC. No está acá la demostración, no, pues yo lo tengo que dar en el pizarrón. Como no tengo pizarrón hace 2 años, lo tengo en otro lugar. Después se lo voy a mandar para que lo tenga escrito. Si quiere va escribiendo o repasando mientras lo vemos. ¿Sí? Ángulo semiscripto. En una circunferencia, todo ángulo, la medida de un ángulo semiscripto en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central correspondiente. Un ángulo semiscripto equivale a la mitad del ángulo central correspondiente. Hipótesis. BAC semiscripto igual que acá. Acá era BAC semiscripto, lo mismo. AOC el central que corresponde.
AOC es central correspondiente y tengo que demostrar que BAC es un medio de AB. Bueno, igual que en el caso anterior, que en este, había tres casos. En un caso el centro estaba en unos bordes del ángulo, en otro caso el centro estaba, es decir, interior al ángulo, en otro caso el centro era exterior al ángulo, acá pasa exactamente igual. Hay tres situaciones. Igual que el ángulo inscrito, lo pongo acá, aquí consideramos tres situaciones. Primer caso, el centro de la circunferencia pertenece a uno de los lados del ángulo seminscrito. O sea, el centro O de la circunferencia pertenece, ¿sí?, a uno de los lados del ángulo seminscrito. El seminscrito es el BAC, que tiene un lado que es cuerda y el otro es tangente. ¿Sí? Ah, pero si es cuerda, incluye al radio. Si es cuerda, si un lado, ¿sí?, un lado es cuerda y es un diámetro, ¿sí?, en este caso el AO es radio. O sea que acá, como dijimos hoy, AC es perpendicular. Porque toda tangente es perpendicular al radio en ese punto. ¿Mm? Entonces, muy bien. Acá O pertenece a la semirecta AB. ¿Sí? Pero si O es el centro, OB es un diámetro. O sea que OA es un radio. Por lo tanto, AC es perpendicular a OB. El ángulo BAC entonces va a ser recto. Un ángulo recto. Pues repito, si el centro pertenece al lado, todo este lado es un radio, es un diámetro. Como cuerda, es un diámetro, una cuerda diametral. Por lo tanto, acá es tangente en ese punto, porque OA es un radio, es medio diámetro. ¿Mm? El ángulo BAC seminscrito es recto. Un lado es diámetro, como dije recién, y el otro es tangente, perpendicular al radio en ese punto. ¿Mm? O sea que el ángulo AOC va a la mitad del central, pero el central, como esto es un diámetro, es una semicircunferencia, la AB, el central, o sea, todo el ángulo BAC abarca esta semicircunferencia, ocupa, contiene esta semicircunferencia, que es justamente un ángulo central que vale ¿cuánto? 180. Un ángulo llano esto. Por lo tanto, BAC, que es 90, es un medio de BOA, que es 180, que es un ángulo llano. De 1 y de 2, acá uno llano y el otro recto, o sea que este, el inscripto, es recto. Y el central es llano, por lo tanto, entonces, de 1 y de 2, que lo pongo acá, BAC vale la mitad de BOA. El seminscripto vale la mitad del central que corresponde. Segundo caso, muy parecido al anterior, muy parecido al del inscripto. En este caso, el punto O es interior al ángulo seminscripto. El punto O, yo esto lo iría escribiendo después, que está escrito, o sea que tengo que explicar sobre el dibujo, lo charlo, después vemos cómo queda acá. Entonces después lo lee usted. Fíjese, acá el ángulo BAC es el seminscripto. Un lado es cuerda, AB, y otro lado es tangente, AC. Ángulo BAC seminscripto. El centro de la circunferencia está dentro del ángulo, pertenece al ángulo. Fíjese acá, la parte de la derecha de A, D hacia la derecha, la recta D o la semirecta D hacia la derecha, es lo que tenemos acá arriba. El ángulo DAC va a la mitad del ángulo DOA. Este recto, no todo, el DAC va a la mitad del DOA. Es un llano. Y ahora fíjese acá a la izquierda. El BAD es un inscripto. El BAD es un inscripto, no un seminscripto. Es un inscripto. Va en la mitad del BOD, del central correspondiente. Sumo estos dos. El BAD más el D
AC y me da el seminscripto. Sumo el inscripto más el recto y me da el seminscripto. El inscripto es el BAB, inscripto. Acá hay muchas palabras, inscripto, seminscripto, ¿sí? Inscripto. El BAB es esto. Es esto. Es un inscripto. Es el que da el APB. Vas a acá sale una tangente para allá. Pero es este caso. El APB es este. Es el BAD. Es un inscripto. Va a la mitad del central, del BOD. Y el recto, DAC va a la mitad del central, del DOA, que es un llano. Es el recto, la parte que está acá, ¿sí? Bueno, sumo los dos. Sumo este y este. Y lo miré acá, sumo. B, A, D más D, A, C, me da el seminscripto. Es igual a la mitad de la mitad de B o D más la mitad de D o A. Sumo, saco factor común un medio y me da que B o C vale un medio de B o A. Sumo, repito, las dos partes, me da el inscripto, sumo las dos centrales, las dos mitades de los centrales y me da todo el central correspondiente. Vale la mitad del central correspondiente. Saco factor común, un medio, me da la mitad del central correspondiente. Después estos dos, BOD más BDOA, BOD más BOA, me da todo el central el BOA, todo este que está acá. Y en el caso de que el punto fuese exterior, lo mismo que antes, ¿sí? Ni lo digo, exactamente igual, pero en vez de por suma, va a ser por resta. Es exactamente igual, cumple la misma condición. El inscripto acá sería el BAC, el seminscripto, perdón, BAC, seminscripto. Aquí es igual al DAC menos el DAB. Este acá que no está dibujado. Todo este que está acá es todo este recto menos este que no está dibujado. ¿Y a cuánto valen eso? Equivalen a la mitad de todo el central correspondiente del recto, del DOA, menos la mitad del DOB, este que está acá, que es el inscripto correspondiente, el central correspondiente al inscripto DAB. Resto los dos ángulos, el grande menos el chiquito, el recto más el chiquito, menos este que está acá, que es el seminscripto, resto las dos mitades de los centrales, del total menos este, y me da este que está acá. Y ahí sí demuestro que el seminscripto vale la mitad del central correspondiente. Repito, todo esto es toda una charla. Bueno, y ahora, medio para cerrar, porque ya no quiero hablar más. Perdón, profe, le pregunto algo. Sí. ¿Puede ser que eso no esté en el apunte o me perdí? No, no está, yo lo estoy buscando y no está, profe. No están demostrados, no están demostrados, por eso yo dije, acá están los enunciados. Este es el apunte que tiene usted. ¿Sí? Acá vienen los teoremas. La medida del ángulo seminscripto, no me deja pintarlo, ahí está. La medida del ángulo seminscripto en una circunferencia es igual a la mitad de la medida del central correspondiente. Pues yo ¿qué dije de entrada? Dije, yo esto lo demuestro en el aula, en el pizarrón. Como no tengo pizarrón acá hace 2 años, los tengo en un papel aparte, por eso se lo voy a mandar. Pero Genial. esta demostración es esta. Es esta. Todo ángulo seminscripto en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central correspondiente. Todo a la medida del ángulo seminscripto en una circunferencia es igual a la mitad de la medida del ángulo central correspondiente. Es lo mismo, acá no está demostrado en el apunte. Sí, yo se lo acabo de charlar un poquito, sin mostrar, y después se lo voy a mandar yo el apunte para que lo tenga demostrado. Si Genial, gracias. Es verdad lo que decís vos también, pero, digamos, todos estos teoremas no están demostrados acá, están todos enunciados. ¿Sí? Son todos los enunciados. Hasta acá. Son todos los enunciados. Yo acá los tengo demostrados todos. Lo hubiera hecho en el pizarrón, pero como no tengo pizarrón, lo tengo que escribir acá y charlarlo, ¿sí? Este es uno. Y acá vienen todos los demás. Después vamos a ir viendo la clase que viene. Pero ahora sí, mandando teoremas, son dos teoremas. Sí, pero no estaba ni siquiera la teoría, nada, por eso nos confundimos. Están los enunciados nada más. Yo acabo de mostrar el primero.
es esta carilla. El primero. ¿Sí? Es esta carilla. Después vienen los demás, son el exterior, sí, exterior, bueno, hay 3 casos, exterior y el interior. Después vamos a ver la clase que viene. Pero a ver, el ángulo central tiene vértice en el centro. El ángulo inscripto y semi-inscripto, pero tiene ángulo. El ángulo central tiene vértice en el centro de la circunferencia. El ángulo inscripto y el semi-inscripto tienen vértice en la circunferencia. Pregunto, a ver, su intuición, ¿qué le dicen? No lo vio todavía. Un ángulo exterior, ¿dónde está el vértice? Obvio. Fuera de la Afuera. circunferencia. ¿Está bien? Ahora faltan los teoremas de ángulo exterior. ¿Sí? El ángulo exterior, el vértice, está afuera de la circunferencia, debe estar en el centro, central. O en la circunferencia, inscripto o semi-inscripto, está afuera. Es un ángulo exterior. Hay 3 teoremas del ángulo exterior. 3. 1, 2 y 3. Puede ocurrir que los dos lados sean uno tangente y otro secante del ángulo exterior. Puede ocurrir que los dos lados sean tangentes. O puede ocurrir que los dos lados sean secantes. Eso vamos a ver el viernes. ¿Sí? Lo voy a charlar acá con ustedes. Yo no tengo pizarrón para escribirlo, así que lo escribí acá. Después se los paso cuando tengan, se los voy a pasar ahora. Se los paso, ¿sí? Cuando terminemos de verlo. ¿Mm? Son esos 3. Y después está el ángulo, a ver, repito, el ángulo central tiene vértice en el centro de la circunferencia. El inscripto y el semi-inscripto tienen vértice en la circunferencia. El exterior tiene vértice fuera de la circunferencia. Y el interior, ¿dónde va a estar el vértice? Dentro de la circunferencia, Dentro, o sería... interior, dentro de la circunferencia, adentro de la circunferencia, ¿sí? Es algo que no puede ser el centro, no puede ser el centro de la circunferencia, ¿sí? Un ángulo interior, ese que tiene vértice, este ángulo P, que es interior a la circunferencia. Entonces tenemos centrales, con vértice no, inscriptos, vértice de la circunferencia, semi-inscriptos, ¿sí? Mitad dentro, mitad afuera, vértice de la circunferencia, pero mitad para afuera y mitad para dentro de la circunferencia. Y después tenemos ángulos exteriores y ángulos interiores. Que este vértice no puede estar en el centro porque si no es el central. ¿Sí? Cualquier punto interior de la circunferencia, ¿sí? Pero que no sea el centro, ¿sí? Con vértice ahí son ángulos centrales. Los lados son cuerdas, ¿sí? Que no son diámetros, son cuerdas no diámetros. Muy bien, eso vamos a ver la clase que viene. Y después nos quedan también por ver, espero que la clase que viene, más allá de los ejercicios, 2 cuestiones que son de dibujito, de dibujo, dibujar con el compás. Uno es segmento áureo, es un segmento de una relación proporcional entre los segmentos, y otra cosa que es algo que ya que charlamos la clase pasada, que es arco capaz. También es un dibujito, es como dibujar algo, nada más. No nada más que eso. Y va a ver que, fíjese, repito, ejercicios hay, mira la cantidad de ejercicios que hay, 6. 6. Con numeritos, hay tan pocos ejercicios que hay 6. Acá, en el 4, faltaría un dato, lo dije recién hace un rato. No, si quiere hacerlo, hágalo, intento hacerlo, sí, miralo, pero bueno. En el 4 acá falta un dato, ¿sí? Que este punto y este punto tiene que ser un diámetro. Tiene que ser un diámetro, si no, no puedo resolver. O sea que acá no hay, sí, pero este también es, bueno, acá dice que es recto esto, ¿sí? O sea que este es un diámetro, no hace falta que no diga, este es un diámetro. Por lo tanto, este ángulo, ¿cómo es también? Recto. Recto, porque si pasa por acá y pasa por acá, esto es un diámetro. Y esto es un ángulo recto, pues un diámetro. Lo vimos recién acá. No, ya lo borré. O sea que también es recto. Pero bueno, no importa. Vamos a ver cuando vamos a ver. Hay tan poca cuenta para hacer acá. Son 6 ejercicios nada más. Si alguno quiere ir mirándolos, véalo que no son muy difíciles. Son solamente 6.
Algunos tienen alguna charla un poquito para explicar un poco, pero otros son muy sencillos. ¿Sí? Igualmente hay que ver los teoremas del ángulo exterior, ¿sí? Acá, propiedad del ángulo, algunas cuestiones para charlar, ¿sí? Pero en realidad mucha cuenta no hay acá. Mucha cuenta, repito, hay 6 ejercicios nada más. Los ejercicios acá son teoremas, las demostraciones. La clase que viene vamos a ver estos 4 teoremas que faltan, que son de los ángulos, este lo vimos recién, perdón, este lo vimos recién, de los ángulos exteriores, que son 3 teoremas, 1, 2 y 3, y del ángulo interior. Todos, para mi criterio, no sé para usted, todos son fáciles. Todos tienen que ver con triángulos. Todos tienen que ver con triángulos. Fíjese, yo acá dibujo un triángulo, el DAP. Acá dibujo un triángulo, el BPA, el BCP. Acá hay 2 triángulos, el OAP y el OBP. Tiene que ver con triángulos. Acá hay un triángulo también, ¿sí? El ángulo TAP. Todo tiene que ver con triángulos. Y su ángulo exterior. Acá no, acá es distinto, pero bueno. ¿Sí? Su ángulo exterior. Son todos iguales, parecidos, ¿sí? Bueno, acá hay un triángulo. Esto lo estoy marcando los 2 centrales. ¿Sí? Acá el exterior, justamente, el ángulo el ángulo DPB, es el exterior del triángulo. Todos tienen que ver con triangulitos. ¿Sí? Como ya dije en algún momento, si usted sabe triángulos, no digo que tiene aprobada la materia, pero si usted sabe bien triángulos, es como el puntapié inicial. Todo se basa en triángulos. Tengo que ir para atrás siempre. ¿En qué me tengo que basar? En el primer polígono, que es el triángulo. Bueno, la clase que viene veamos estos teoremas, vemos estas 2 construcciones y los dibujitos, ¿sí? Y quedará algo para el lunes, esperemos cómo seguimos. Mucha charla. La clase que viene sigue igual. Profe, ¿el trabajo próximo que es el lunes o lo habilitan ya el domingo? El trabajo próximo está puesto acá, mirá. Arranca el 21, se puede entrar a partir del 21. Ah, ¿ustedes son? Sí, a partir del 21, primera octava. Desde el 21 a las 0 horas, el 21 es... A partir del jueves pueden entrar. Del jueves hasta el domingo pueden entrar, hasta el 24. ¿Está bien? Y tienen 1 hora más para entregarlo, hasta el 25, hasta el lunes a la 1 de la madrugada. Hasta el 25 a la 1 de la madrugada. Pueden entrar desde el jueves al domingo. Y tienen hasta la 1 de la mañana del lunes para entregar el PDF. Claro que entran, ¿está bien? Y tiene 2 horas para hacerlo, ¿está bien? 2 o 3 horas, no sé cuánto son 2 horas, ¿sí? Y después tiene 1 hora más para entregar el PDF. Gracias, profe. No, ¿por qué? Me pagan por esto, soy un mercenario. Lo hago por la plata. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. ¿Sí? Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¿Cómo chao? ¿No te vas a hablar conmigo vos? La chica Fabiana. Ya no quiere hablar más, ya se enojó. Qué carácter, Fabiana, lo suyo, ¿eh? Se parece a mí. Yo acá, en realidad, acá parezco bastante... estás muteada. Yo acá parezco bastante dócil, parezco bueno, ¿sí? En realidad no tengo tan buen